abuso sexual entre los 9 y los 14 años. Encontramos 23 casos de profesores y asistentes de la educación que estaban trabajando en contacto con niños. Me habían enseñado que no me tenían que tocar, me habían enseñado que tenía ciertas partes de mi cuerpo que eran mías y que no podían ser agredidas ni tocadas por otro, pero igual fui víctima. En Chile existe desde 2012 el registro de pedófilos. Ninguna de estas personas puede trabajar en actividades relacionadas con menores. La idea es proteger a los niños. Sin embargo, este registro no resuelve todos los problemas a los que se tiene que enfrentar una víctima. Nicole tiene 21 años y fue víctima de un abusador. Lo que me sucedió fue que fui víctima de abuso sexual entre los 9 y los 14 años. El hombre forma parte del registro de pedófilos que hasta el 2 de enero de este año lo integraban 1.553 personas, 17 de ellas mujeres. ¿Cuál fue la condena que tuvo él? 3 años de presidio menor en su grado medio, pero el juicio fue abreviado. Mi pareja de ese entonces, con la cual estuvimos juntos 6 años. 6 años. 6 años. ¿Y vivían juntos? Sí. Él reconoció los hechos y le dieron el beneficio de los mismos 3 años, pero con libertad. ¿Por qué con libertad? Por no tener antecedentes y porque la pena era menor a 3 años. Si hubiese tenido antecedentes o si hubiese sido más alto el delito, hubiese estado detenido. Pero así tal cual, tenía que firmar, tenía que hacer algo. ¿Hubo algún Tenía que tipo de firmar orden de alejamiento? y la orden de alejamiento. No sé, X distancia de mi domicilio y mi lugar de estudio. Papá perfecto, él iba a reuniones de apoderados, él se hizo cargo, inclusive él le dijo que le dijera papá. En Chile el registro solo dice si una persona está inhabilitada o no para trabajar con menores. No entrega ningún otro dato que haga posible saber si un condenado por pedofilia está cerca de un niño o de alguien que alguna vez fue su víctima. El registro no saca a los abusadores de las penumbras. Si no tenemos sus datos, no podremos saber nada de ellos. La única información que aparecerá es si esta persona se encuentra inhabilitada o no. No se informa del delito que cometió ni otro tipo de antecedente. Técnicamente, un abusador puede seguir cerca de alguna de sus víctimas. Eso le pasó a Nicole. ¿Se podría asegurar, Manuel, que hoy una persona que ha sido acusada de abuso sexual a un menor trabaja con niños? Bueno, no creo que valga la pena entrar en los detalles porque lo que sí es cierto es que encontramos 23 casos de profesores y asistentes de la educación que estaban trabajando en contacto con niños. Y esos 23 casos lo que nosotros hicimos fue abrirles un proceso a los establecimientos. La Superintendencia de Educación halló el año pasado a 47 personas inhabilitadas trabajando con contrato vigente en 28 colegios municipales y subvencionados de todo el país, en el periodo entre marzo y noviembre. Las autoridades no nos entregaron los nombres de estos recintos para no estigmatizarlos y porque algunos de estos casos están en un sumario levantado por el Ministerio de Educación. La verdad, niños convivieron parte de su año escolar con abusadores sexuales. Médicos, psicopedagogos, profesores y transportistas que llegaron a estar cerca de los menores, aún existiendo el registro que los inhabilita. ¿A los abusadores los ves como personas enfermas? Escuché hace poco una frase muy valiosa para mí, que si fueran enfermos tendrían un tratamiento y serían curados. Entonces no creo que sean enfermos. Si bien la ley buscaba proteger sobre todo a los menores, también es cierto de que quedan algunos espacios, algunos vacíos que permiten que sucedan este tipo de cosas. ¿Cuántas de estas personas realmente se rehabilitan? ¿Cuánto de la pedofilia es realmente rehabilitable con una sanción? Porque cuando uno de otra forma busca una sanción penal en una persona, la priva de libertad en la esperanza de que enmiende su comportamiento el día de mañana dado esa privación de libertad. Yo personalmente creo que tenemos que mejorar las medidas de prevención, debiéramos avisarle a los vecinos de un pedófilo porque obviamente los hijos de los vecinos están en riesgo porque los pedófilos desgraciadamente reiteran su conducta de abusar sexualmente contra menores. Vivía dentro de mi casa y cuando se apartó de mi casa ya pues, aparte estaba sumergido como en una serie de, no sé si amenaza, como de la manipulación del asunto. Él te decía que si contabas algo le iba a pasar algo a tu mamá. O que los demás sabían.
Esa era como la intención que él tenía, darme a conocer, como que los demás sabían, como que yo podía, me iban a poner en duda a mí. O cosas muy pequeñas que yo le podía contar a mi mamá, él las sabía. A los días después me decía, supe esto, no sé. Entonces era como que cualquier cosa que yo podía decir, él tenía acceso. Este hombre estuvo trabajando en la municipalidad de la misma comuna donde ustedes viven. Sí, estuvo trabajando con la municipalidad de Cernaví, que a un par de cuadras de acá, y él trabajaba en los autos de la comuna. Y para llegar a la municipalidad necesariamente tiene que pasar por acá afuera. No hay otra vía. Inclusive ahora está en el registro de inhabilidad. Pero quién sabe, yo sé porque me sé sus datos, porque me metí, porque... ¿Tú te metiste a verificar si estaba ahí? Sí, está. Pero no todo el mundo tiene acceso a eso. Exacto. Ciertos trabajos protege este registro. A ciertas entidades, pero no en general, y no a lo que realmente importa, que son los abusadores siempre abusan de personas cercanas. ¿Qué opinas tú de este registro de personas que están inhabilitadas para trabajar con menores? Creo que es bueno, pero que abarca muy poco del 100% de las situaciones. Lo privado. Diputada, tenemos el caso de Nicole. Hemos realizado una investigación donde hemos determinado que en este punto rojo es la dirección donde vive actualmente Nicole. Este punto verde es la última dirección que se conoce o que hemos podido averiguar de este abusador. Se supone que él todavía incluso podría vivir cerca de la víctima. Obviamente que el riesgo existe. Por ejemplo, usted a mí me dice que este señor trabaja como guardia. Efectivamente, nosotros trabajaba como guardia. Claro, porque obviamente que las inhabilidades que pudieran producirse, incluso si él tiene una sanción penal posterior a la fecha en la cual nosotros cambiamos la legislación, podría apelarse que él no tiene un contacto directo con menores y por tanto puede trabajar como guardia. Diputada, ¿se podría decir que hoy en día en Chile no hay una persona que haya sido acusada previamente de abuso sexual contra un niño trabajando con ellos? Debiera. Lamentablemente, si usted me pregunta a mí si yo tengo el 100% de certeza, no la tengo. ¿Tú sabes si esta persona también ha abusado de otros menores? Dentro de mi caso hay 2 declaraciones más. Aunque él esté dentro del registro de inhabilidades para trabajar con menores, ¿crees que él puede volver a abusar de un niño? Yo creo que existe la gran posibilidad de que sí, ya que sus agresiones, por lo menos las que conocemos, han sido dentro del ámbito familiar, no dentro del ámbito público, que es lo que protege el registro. Acá en el tema del abuso sexual infantil hay que mejorar todo. Acá tiene que haber una reestructuración completa desde el momento en que el niño denuncia hasta que el condenado sale ya, digamos, con su pena. ¿Conoces el Registro Nacional de Abusadores? Sí. ¿Qué opinas de él? Nosotros hablamos con el ministro del Interior, con el señor Chadwick. También tuvimos una entrevista con la ministra de Justicia. Esto empieza a funcionar solamente desde el 13 o el 19 de junio del 2002. ¿Qué pasa con los anteriores? El mismo Sacarach, ahora Espinia, que dicen muchos que no es pedófilo, pero tampoco está dentro de este rango. Él ya no está dentro de este registro. Esa es una guerra, porque fue una guerra que se dio para que esto se solucionara cuando se habló del tema de las condenas y no pudimos llegar a buen puerto por lo mismo, porque acá lo que falta es voluntad de las partes. Ha pasado, por comentar algunos casos, de nocheros, gente que en el fondo cuida el establecimiento durante la noche. A veces el colegio dice, oye, pero si es solamente un nochero. Bueno, pero señor, ¿qué pasa si que algún día, por algún motivo, hay algún evento que fue más tarde de la duración de la jornada escolar, o algún día un niño llega más temprano de la hora en que van a estar los profesores atendiéndole? Esa persona no puede estar por ningún motivo en el registro de inhabilitados. Y nos ha pasado, nocheros que estaban en el registro de inhabilitados. La Superintendencia de Educación tiene facultad para fiscalizar solo a colegios municipales y subvencionados para que consulten el registro. Los 734 colegios particulares pagados que hay en Chile no están sujetos a esta revisión. Hasta el momento, solo 15 de ellos voluntariamente han entregado su nómina de empleados para que se les fiscalice. Fue un momento hace como 1 año y medio que me lo topé. ¿Y cómo fue? Creo que pude vencer un poco el temor. Mirarlo a una distancia al ojo y decirle un improperio que me liberó un poco. Fui capaz de vencer el temor muchos años después de todo lo que había sufrido. ¿Tú sabes dónde está hoy en día la persona que abusó de ti? ¿Sabes algo de ella? No. Es probable que viva en la misma comuna, es probable que transite por las mismas calles que yo.
¿Por qué el Estado protege más a lo que es el abusador en vez de a las víctimas? Porque, por ejemplo, no existe un registro donde se especifique la dirección del abusador, como por ejemplo ocurre en Estados Unidos. ¿Por qué pasa eso? Hay que entender que el sistema penal tiene ciertas limitaciones y que hay ciertos derechos constitucionales que también están resguardados. Pero ¿y qué pasa después entonces? Cuando han cumplido su pena, salen a la calle, perfectamente casi que pueden acercarse o vivir cerca de la víctima. Bueno, por eso es tan importante rescatar el avance que se produjo con la ley 20.594 y la creación del registro pedófilo, que te permite tener una herramienta a disposición para proteger a los niños víctimas de estos delitos. Pero en este caso, si no se sabe dónde viven, si pueden estar cerca incluso de otras posibles víctimas, ¿qué podemos hacer ahí? Yo creo que hay que contar con buenos sistemas de prevención del delito, con buenos sistemas de alerta, de acompañamiento de la comunidad. A mí, si me preguntan de la prevención del abuso, la verdad es que yo no me lo puedo lograr imaginar por ahora. Porque a mí me habían enseñado que no me tenían que tocar, me habían enseñado que tenía ciertas partes de mi cuerpo que eran mías y que no podían ser agredidas ni tocadas por otro. Entonces, la situación yo la conocía. La prevención que se nombra hoy día, como el explicarle eso al niño, yo la tenía, pero igual fui víctima. Las prevenciones, todos bípticos, trípticos que te dan de prevención, te dicen, si el niño cambia de conducta, si el niño se empieza a orinar en la noche, si el niño le pasa esto, esto y esto y esto, puede que esté siendo abusado, y te ponen prevención de abuso. ¿Cómo previenes si ya todo lo que te están dando es lo que pasa después del abuso? El registro tiene la consideración del trabajo directo con niños, directo, muy pensado probablemente en la educación, muy probablemente en ese contexto. Pero efectivamente uno se empieza a preguntar, y le ha pasado ver casos de abuso sexual, por ejemplo, en el jardinero de algunas casas. Es lógico que la familia sea la que esté preocupada de dónde está. En Estados Unidos opera la ley Megan. Se llama así por Megan Kafka, una niña de 7 años que fue asesinada por un abusador sexual en libertad condicional. Allí hay un registro público de abusadores sexuales, donde aparecen fotos, direcciones y antecedentes. Toda la comunidad que vive cerca de un abusador ya lo sabe y puede prevenir. En Chile el registro solo dice si una persona está inhabilitada o no para trabajar con menores. No entrega ningún otro dato que haga posible saber si un condenado por pedofilia está cerca de un niño o de alguien que alguna vez fue su víctima. La asociación que hago hoy día es que él perdió mucho menos que yo. ¿Por qué? Porque él pudo seguir en su entorno en libertad, trabajando, circulando por las calles, y en cambio yo, con el daño que había sufrido y en el proceso después, me había aislado de todo. Me había aislado de mis estudios, me había aislado de mis amistades, había perdido gran parte de mi vida y de los sueños que yo tenía esperado en mi juventud, en mi adolescencia.